Hola hermanos, ¿cómo están? El título de este mensaje es Edificar sobre un cimiento sólido. Podemos ser personas que tratamos de prepararnos mucho en la vida, ya sea enseñanzas de nuestros padres, familiares, experiencias, estudios, trabajo u otras maneras. Pueda que en ocasiones querramos saber más y más o prepararnos más y más. Y eso está bien, pero nunca nos olvidemos de que tenemos que poner al Señor primero. Muchas veces nos puede pasar de querer resolver las cosas con nuestras propias fuerzas o nuestros propios pensamientos, pero tenemos que poner al Señor primero. Y quería compartir con ustedes Mateo capítulo 7, vamos a leer del versículo 24 al 29, que dice lo siguiente. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Por eso es fundamental de que nosotros podamos poner al Señor primero, orar y leer la palabra, escudriñar la palabra, entender, ver las enseñanzas del Señor, aprenderlas, ponerlas en práctica. A medida que nosotros vamos buscando más y más al Señor, orando, leyendo la palabra, vamos aprendiendo más y más cosas. Y estas enseñanzas nos ayudan en todas las áreas de nuestra vida, para saber también de qué manera tenemos que tomar distintas situaciones por las que estemos pasando. No solo para nosotros, sino también para ayudar a algún hermano en la fe, algún familiar, algún vecino, alguna otra persona. Es muy importante que nosotros busquemos al Señor y leer la palabra siempre. Nosotros tenemos que saber bien qué tenemos que hacer ante cada situación. Y si no lo sabemos, bueno, buscar al Señor, preguntarle al Señor, escudriñar la palabra y que nosotros podamos aprender. Pueden haber personas que no leen la palabra, entonces actúan de la manera que ellos piensan que tienen que actuar. Hay personas que leen la palabra, escuchan las enseñanzas, pero no las aplican. Y lo importante es que hay que leer la palabra, orar, leer la palabra, escudriñar la palabra, aprender y aplicarla, aplicar las enseñanzas del Señor. Si nosotros dedicamos tiempo a la oración y a la lectura de la palabra y no aplicamos las enseñanzas, es como que, como dice acá, ¿no? Sin embargo, el versículo 26 dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Por eso es importante de que no solo hay que orar y leer la palabra, y así aprender cada vez más, sino aplicarlo en nuestras vidas. Recuerden lo que dice el versículo 24 y 25. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Por lo cual es importante que nosotros podamos aplicar las enseñanzas del Señor. Y bueno, los pasos que tenemos que saber es orar, leer la palabra. También podemos hablar con los hermanos, aprender qué es lo que dice la palabra. Siempre todo basado en las enseñanzas del Señor. Siempre basado en lo que dice el Señor en la palabra, en su palabra. Tratemos de no hacer lo que nosotros pensamos que tendríamos que hacer,
digamos, sino que hagamos lo que el Señor nos enseña. Y esto, practicarlo de manera permanente, porque esto es importante para nuestras vidas. Aplicar las enseñanzas del Señor son importantes para nuestras vidas. Y a medida que lo vamos ejercitando y ejercitando y ejercitando, nos ayuda mucho a crecer y saber que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y que más allá de que capaz que no entendamos de por qué hay que actuar de una manera u de otra, porque el Señor nos enseña que tenemos que hacerlo de esa manera, nosotros tenemos que confiar y tener fe de que si el Señor nos dice que hay que hacerlo de tal manera, de la manera que nos enseña Él, hay que hacerlo de esa manera. Hay que tener fe y confiar de que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Entonces, tratemos de orar, de leer la palabra y aplicar la palabra, aplicar las enseñanzas en nuestras vidas. Y aplicarla para cuando hablamos con otras personas, para cuando estamos con otras personas. Esto es fundamental, es muy importante, por lo cual siempre recordemos de orar, leer la palabra y aplicar las enseñanzas del Señor. Dios los bendiga.